Feliz sábado a todos los hermanos. Eh, Siempre es un gusto poder estar hablando con todos, con los hermanos de Chile. Los extraño mucho, los que conozco, del tiempo que estuve viviendo ahí. Y me alegra mucho que aún podamos encontrarnos por este medio. Estaba aquí escuchando la situación de los hermanos en Chile, cómo van las cosas, principalmente en relación al poder encontrarse y estudiar juntos en la comunión, ¿no?, de las iglesias. Y realmente aquí, gracias a Dios, no ha llegado a este punto la cuestión, no ha llegado tan grave, pero me hace empatizar con los hermanos bastante y que estén seguros que vamos a orar todos aquí por ustedes también, para que el Señor les pueda guiar a través de esta situación y que a la final, como dijo el hermano, podamos aprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esta situación, ¿no? Porque algo de lo que vamos a ver hoy es que después que el Señor le llama a uno, todas las situaciones que le vienen a la vida, ninguna de ellas es por acaso. Todas ellas tienen una razón de ser. Y eso es lo que espero que el Señor pueda guiar a cada hermano. Y estoy un poco contento porque a pesar de todo esto, he descubierto ahorita recién que para viajar a Chile ya no es necesario, ya no es obligatorio. Y entonces espero así que el Señor me permita ir a Chile, aunque la situación aún no está 100%. Pero si el Señor lo permite, estaré visitándoles en algún tiempo. Pero bien, estos días estaba estudiando y escuchando algunas prédicas, y escuché una que hablaba justamente de cómo el Señor usa al ser humano, cómo es posible que el Señor llegue a usar a una persona, porque las personas son pecadoras, llenas de defectos. Cada uno de nosotros aquí sabemos que de nuestras propias dificultades, pero el Señor eligió usarnos a nosotros para hacer su obra en esta tierra. Si vamos a ver en el libro Hechos de los Apóstoles de la hermana Elena White, vamos a ver en el primer capítulo que ella habla mucho sobre, ella cuenta la historia, no tanto la historia, más bien ella cuenta la necesidad y la razón por la cual fue creada la iglesia. ¿Por qué razón vino a existir? ¿No? Y si queremos entonces, si somos la iglesia de Dios, yo creo que sería muy bueno que cada uno de los hermanos separáramos un tiempo para leer este capítulo, porque es bien amplio y nos cuenta de manera bien clara cuál es el papel de la iglesia de Dios en este mundo. Y él comienza ya diciendo algo interesante. Dice que la iglesia de Dios fue hecha con un propósito misionero, ¿cierto? Entonces, si promueve encuentros entre los hermanos, tiene un propósito misionero. Si es para enseñar la palabra de Dios para los hermanos, también tiene un propósito misionero. O sea, nunca es algo estático, no es algo que va a quedar para nosotros. Y la misma hermana Elena también en el deseado de todas las gentes nos dice, en el capítulo, en la página 128, que cada discípulo de Dios, cada persona que entra al reino de Dios, lo hace como un misionero. Entonces, me parece importante que estudiemos sobre esto, sobre cómo podemos permitir y cómo podemos acceder al llamado de Dios para cumplir esta misión. Voy a seguir entonces, pero solo un aviso, es que aquí estamos en el campo, está venteando bastante, y aquí el internet a veces es inestable, entonces si es que falla, me perdonen, me dan un minuto que yo lo arreglo otra vez, ¿sí? Ok. Muchas gracias, hermanos. Bien, ¿cuál es el primer paso entonces? ¿Cuál es la primera cosa que sucede a una persona para que ella pueda ser utilizada por Dios? Interesantemente, aunque venga de parte del Señor el primer movimiento, que es venir a hacerlo por nosotros primero, hacer el bien por nosotros para que lo hagamos por otros, el primer paso para que Dios me pueda usar a mí es que yo lo permita, es la entrega. Porque si alguno de nosotros por cualquier razón cree que no puede hacer más por Dios, podemos pensar dos cosas. O ya creemos que hacemos mucho, ya tenemos el pleno carácter de Cristo, o de pronto nuestra mente nos presenta disculpas para no hacerlo, lo que sería peor aún.
Eh, porque si miramos a la vida de Cristo, que fue el ejemplo de misionero y de servicio, vamos a ver que él se entregó el 100%. La única razón de la vida de Cristo era servir. Si vamos a ver, él nunca oraba por sí mismo. Podemos buscar en la Biblia y vamos a ver que siempre él oraba por los otros. Hubo un momento donde oró por sí mismo. ¿Y cuál fue la respuesta? El único momento donde oró por sí mismo fue cuando pidió a Dios que le quitara la copa, pero le tocó aceptarla y lo aceptó. O sea, incluso en la oración podemos a veces ser egoístas, ¿no? Si vamos a compararnos con el modelo que es Jesucristo. Muchas veces yo escuchaba a alguien decir estos días y me hizo mucho sentido. Muchas veces no vemos la respuesta a nuestras oraciones porque el resultado de lo que pedimos sería para beneficio propio. Si en nuestra mente antes de orar está el bien de los demás y está el deseo de servirle al Señor y ser usado por el Señor, no es posible que el Señor no nos conteste. ¿Cierto? Entonces, si queremos ver nuestras oraciones contestadas, debemos entonces tener en mente de que todo lo que pidamos no debe ser para nosotros, sino para los demás, así como fue con Jesucristo. Y todo en la vida de Cristo entonces se enfocaba hacia los otros y él no buscaba resolver sus propios problemas o situaciones, pero sí los de la humanidad. Mientras más nos enfoquemos en nuestra propia necesidad y en nuestros problemas, más nos van a aparecer problemas. Entonces, ya sea la edad, la enfermedad, el trabajo, la persecución, la incapacidad, el hecho de que seamos pecadores que no merecen hacerlo, o incluso pensar que ya hacemos lo suficiente. ¿Cuál de estos puntos será que el Señor acepta para nos eximir del trabajo? Ninguno. El Señor no lo hace. Ninguna de ellas nos justifica por lo poco que hemos hecho en realidad siendo siervos de Dios, porque hemos hecho poco trabajo, hermanos, es la verdad, aunque mucho nos esforzamos, a veces pareciera que no vamos muy lejos. Pero entonces vamos a tratar de ver qué deberíamos hacer para mejorar este cuadro. Primer punto, vamos a ver un caso específico de una persona que tenía razones para de pronto no cumplir el llamado del Señor, y está en Jeremías capítulo 1. El libro de Jeremías, el capítulo 1, en el verso 4, dice lo siguiente. Vino pues la palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta de las naciones. Entonces el Señor es claro y dice, tu papel es este, para esto fuiste creado. Pero aún siendo tan claro el Señor, y para uno podría pensar, pero ¿por qué contestó así Jeremías si es que el Señor le fue claro? Pero preguntó, ¿no ha sido claro también el Señor con nosotros en lo que debemos hacer? Miren qué dijo Jeremías. Yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar porque soy un muchacho. Entonces, él tenía una buena razón, ¿sí o no? Si uno no sabe hablar, si uno no puede hablar, si uno no tiene capacidad para hacerlo, pues realmente, ¿cómo va a hablar si no lo puede hacer? Pero el Señor no dijo, hable. El Señor dijo que le sirviera a Él. Y cuando el Señor nos llama a una obra, no nos llama porque tenemos la capacidad. El Señor nos llama a una obra porque Él nos puede dar la capacidad. Lo único que busca el Señor es alguien que acepte su llamado. Pero aún así, en su misericordia, Él dice, me dijo Jehová, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, cuando el Señor, una cuestión que es bueno tener en nuestra mente antes de, para evitar que no rechacemos el llamado de Dios, es que no importa cuál sea el deber que nos aparezca para hacerlo, la capacidad viene del Señor, la capacitación viene de Jehová. Entonces, un corazón dispuesto es más importante que una capacidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, te voy a contar una experiencia de mi parte. La verdad es que estar yo hoy aquí hablando con ustedes es un milagro, porque hace unos años, cuando la primera vez que estuve en una institución misionera y como voluntario, yo no era capaz de hablar ni siquiera conversaciones normales. Yo era muy tímido, no hablaba nada, no tenía capacidad para relacionarme bien, la verdad. Y estando en esta institución, en algún momento me di cuenta de lo que el Señor quería que hiciera. Y tuve la oportunidad de
ministrar la palabra algunas veces, pero yo no sabía hacer. Entonces yo decía, Señor, pero yo no puedo hablar. Entonces yo pensé y al final dije, bien, el Espíritu de Profecía, hay una cita que quisiera mucho encontrarla, pero ahorita me dio por buscarla, no la encontré ahorita, pero dice que el trabajo que el Señor quiere que hagas está justamente delante de ti, o sea, es aquello que puede ver a tu alrededor. No es que tengas que estar buscando qué voy a hacer, sino más bien viendo qué es lo que me estás mostrando, Señor. Como dijo el hermano ahorita, a veces no podemos ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, aunque esté tan cercano a nosotros. Entonces yo dije, Señor, si esto es lo que quieres, entonces enséñame a hablar. Y literalmente fue lo que sucedió. De a pocos me fui desarrollando y no me di cuenta cuando ya podía hablar. No me considero hoy un gran predicador, un gran orador, pero el Señor realmente, si me veo como era antes y como soy hoy, veo que el poder, todo el poder y toda la gloria por todo lo que uno es capaz de hacer viene de Dios, ¿cierto? Entonces, el primer paso es nunca pensar que porque el Señor, porque no tenemos un cierto don, el Señor no nos puede usar, ¿cierto? La calificación no viene de nosotros. Entonces, a veces también hay otro problema, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los principales que sucede en nuestro medio, porque creo que es donde más Satanás nos ataca a la iglesia, para que no hagamos el trabajo del Señor. Y es el siguiente. Llegamos a pensar, pero yo soy pecador, el Señor no me puede usar. Entonces Satanás trata de hacerte pensar en tus pecados como una manera de aislarte de su trabajo, del trabajo del Señor. Pero como dijimos ahorita, en más miramos a la dificultad, en más que miramos a la imposibilidad, más nos hundimos en ella. Si el Señor nos llama, miren otro ejemplo ahora, en el libro anterior, en Isaías capítulo 6. Estos dos fueron profetas, Jeremías y Isaías, y pasaron por dos situaciones interesantes. Vamos a ver ahora el llamado de Isaías. Isaías capítulo 6, verso 5. Dice lo siguiente. Los quicios de las... verso 5. Entonces dije, vio Isaías la gloria del Señor y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, cualquiera de nosotros, cuando aceptamos la salvación, cuando aceptamos a Cristo y nos ha justificado, hemos recibido el llamado. Si vamos a ver en el caso de Isaías, él no esperó estar santo o ya tener un tiempo de cristianismo para aceptar. Él admitió su error, su dificultad, su culpa. El Señor vino y de una le quitó el pecado. ¿Cómo se llama este proceso? Se llama justificación. El Señor lo justificó porque sabemos que la santificación es un proceso que dura toda la vida. Pero en el momento en que recibió el perdón de sus pecados y fue limpiada la culpa de él, entonces inmediatamente el Señor le llama y él dice, aquí estoy, envíame a mí. Entonces, hermanos, aún el pecado que pueda haber en nuestra vida, si queremos ser usados por Dios, él no puede ser una buena disculpa. Es interesante ver que yo he percibido eso recientemente en una situación. Yo ahorita estoy novio de una muchacha y me di cuenta desde que comencé el noviazgo de que había cosas urgentes para que yo cambiara, que yo mejorara. De pronto no serían cosas por las cuales yo no debería comenzar el noviazgo, pero me di cuenta que si quiero seguir con la persona hasta el final, tengo que mejorar muchas cosas. Y me ha dado fuerza para hacerlo. Lo que quiero decir es, si no comenzamos entonces el trabajo de Dios, así que Él no nos invita, esperando que estemos mejores, que nuestro corazón sea más limpio, hermanos, la verdad es que cada vez más nos vamos a hundir en esta sociedad. Porque hay dos únicas motivaciones que producen, hay una motivación que produce la santificación en nuestro corazón. Y no es solamente quiero ser limpio.
Esto puede ser incluso egoísta si lo miramos bien, pero la motivación verdadera es el amor a Dios y al prójimo. Cuando nos excluimos del necesitado, ya sea de la palabra del Señor, de nuestra ayuda o de lo que sea, de nuestro compañerismo, nosotros no vamos a sentir la urgencia de la santificación. Porque cuando miramos a la necesidad del otro y vemos, Señor, si yo estoy en esta condición, ¿cómo le voy a ayudar? Y te metes a ayudar, el Señor más te va a dar la urgencia que necesitas de limpiar tu corazón. Entonces, no debemos esperar hasta que estemos limpios para aceptar. Así como hizo Isaías, vio que tenía indignidad, vio que tenía pecado, pero el Señor dijo, ¿quién ha de ir por mí? Dijo, aquí estoy, envíame. Y que sea así también que aceptemos el llamado del Señor, ¿cierto? La verdad es que deberíamos estudiar mejor el asunto el tema de la justificación por la fe, porque a veces lo vemos de manera abstracta. El Señor nos ha salvado, muy bien, estamos salvos. Pero ¿qué hago ahora? La justificación por la fe me prepara, pero ¿para qué? Me prepara para una vida de santificación, y en esta vida de santificación el servicio es imprescindible. Sin servicio no hay santificación, hermanos. Sin servicio no podemos hacerlo, porque si la motivación es el amor a Dios y al prójimo y no lo hacemos, no va a haber ninguna santificación en nosotros. Entonces, deberíamos estudiar más bien eso, porque cada uno de nosotros cuando se convirtió ya se hizo un misionero. Y si aún creemos que no nos hicimos misioneros, debemos entonces buscar la verdadera conversión de nuestro corazón para que el Señor nos pueda usar. Porque en este momento los méritos del Señor sustituyen los nuestros. Aceptas el carácter de Cristo para ti. Y entonces comienzas a trabajar, y el Señor, a la vez que trabajas por otro, el Señor trabaja por ti. Porque así son las cosas de Dios. Yo cuido de los demás y el Señor me cuida a mí. Esa es la base para un servicio aceptado ante Dios. Y bien, una cosa es verdad. Cuando uno acepta este llamado, y de pronto esto sea la razón por que hoy necesitamos del momento de pedidos y agradecimientos, es que aceptamos que nada en nuestra vida va a suceder por acaso. Ninguna de las ocurrencias, para un siervo de Dios no hay casualidad. Para un siervo de Dios lo que hay es la providencia del Señor. Entonces, cada situación en nuestra vida, sea buena o sea mala, está dirigida por el Señor. Por lo tanto, si pasamos buenos momentos, el Señor nos lo ha dado. Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Señor. Y por lo tanto debemos dar gracias al Señor por todo lo bueno que nos viene después que aceptamos ser sus hijos y aceptamos el llamado. Y de la misma manera, es interesante ver que nosotros solemos agradecer al Señor porque nos da momentos de prosperidad, nos da momentos de paz. Es interesante y es bueno, es verdad. Tenemos que ser gratos por la felicidad y por las buenas cosas. Cuando todos nos demuestran amor, cuando todo va bien, el Señor, decimos, ha conducido mi vida. O sea, estoy bien, nada malo me sucede porque el Señor me está conduciendo. Pero cuando cosas difíciles suceden en la vida, es muy común, y yo iba a decir que no sé por qué, pero en realidad sabemos que es el enemigo que trata de poner en nuestra mente. Pero es muy común que cuando pasamos por dificultades o momentos difíciles, pensemos que el Señor ahí no está. O que el Señor, de pronto no que el Señor nos ha dejado, pero pensamos por alguna razón. Podemos pensar que es por nuestro pecado, podemos pensar que es porque el Señor nos abandonó, pero la verdad es que es difícil ver a Dios en las dificultades. Es difícil ver que el Señor está dándote las pruebas. Eso es difícil. Obvio que hay pruebas que vienen, no pruebas, eso no son pruebas, son consecuencias. Hay consecuencias lógicas del pecado. Si fumas vas a tener cáncer, no fue Dios que te dio el cáncer. Pero si el Señor ve que tienes ciertas dificultades, el Señor va a trabajar este punto. El Señor no abandona, no permite que abandonemos el proceso de santificación porque comenzamos a trabajar por Él y no porque nos ha justificado. Entonces, si aceptamos el llamado del Señor, debemos también aceptar cada una de las condiciones. Porque en el mismo capítulo de Santiago, el capítulo 1, en el verso 2, hay uno de los versos
más interesantes, yo creo, de la Biblia, que dice que deberíamos regocijarnos cuando pasamos por sufrimientos y pruebas, por tentaciones, porque ahí dice el final del verso que eso nos hace operar la paciencia. O sea, la dificultad nos hace crecer en las virtudes cristianas. Entonces, cada dificultad viene también del Señor para nosotros. Trabajo y vigilancia son las dos cosas que nos son exigidas cuando aceptamos el trabajo, cuando aceptamos al Señor en nuestra vida. Entonces, esas son las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. Y mientras no venzamos en un punto, el Señor no puede avanzar al siguiente. Entonces, si pasamos algún momento de crisis, de prueba en nuestra vida, en vez de pedir al Señor que nos libere de la crisis, deberíamos hacer como hizo el hermano ahorita, que busquemos del Señor, Señor, ¿qué es lo que debo aprender? Porque está bien, puedes salir de la crisis, puede ser que salgas, pero si no aprendiste la lección, otra vez te va a tocar estar en esta crisis. Porque el Señor es misericordioso. Y el sufrimiento que nos trae el Señor, como Él mismo dice, Él castiga a los que ama. Y no es un castigo sencillamente por placer. El Señor hace lo que es necesario para nuestra salvación. Entonces, si en una prueba no somos capaces de superarla, el Señor nos da otra vez y otra vez y otra vez hasta que seamos capaces de ver que es su mano la que está tratando de guiarnos, de pronto un defecto de carácter, alguna cuestión que ni siquiera de pronto sepamos en el momento que significa, pero si buscamos claridad de parte del Señor, Él nos va a ayudar. Miren qué cita interesante que está en el libro Discurso Maestro de Jesucristo. Las pruebas de la vida son las obreras de Dios para quitar de nuestro carácter las impurezas y rebajas. Mas, cuando nos viene la tribulación, ¿cuántos no somos como Jacob? Juzgamos ser la mano de un enemigo y en la oscuridad luchamos ciegos hasta gastar todas las fuerzas sin encontrar conforto ni liberación. Estoy leyendo del portugués, perdón. El toque divino en Jacob a la salida del día reveló a aquel con quien estuviera luchando, el ángel del concierto. Y llorando, se dejó caer impotente en los brazos del amor infinito para recibir las bendiciones que su alma anhelaba. También nosotros necesitamos aprender que las pruebas significan beneficio y no despreciar el castigo del Señor ni desfallecer cuando somos por Él reprendidos. Si la reprensión del Señor en realidad es bendición para nosotros. Si es que no hacemos como Jacob y tratamos de salir de ella como locos solamente para dejar de sufrir, porque no es natural el sufrimiento para el ser humano, no quiere sufrir. Esa es la verdad. Y realmente el Señor tampoco quiere que estemos sufriendo, pero es necesario que salgamos del sufrimiento a través de un aprendizaje. Y es el que el Señor también nos está moldeando ahí. Podemos ver entonces, ahora si miramos hacia la historia de Jonás, el profeta Jonás, podemos ver todo ese proceso, tanto del llamado como del trabajo. Jonás era un profeta del Señor, ya había aceptado el llamado de Dios en realidad para ser un atalario, era profeta. Pero cuando el Señor le dio el orden de predicar a una nación muy difícil, él huyó para otro lugar. El Señor le tuvo que enviar una tempestad para que él reconociera que el Señor no lo dejaría descansar si no siguiera sus órdenes. Y entonces él reconoció el error y se sometió a las consecuencias. El Señor entonces se utilizó de maneras extrañas para otra vez llevarlo hacia el camino del deber. Y entonces Jonás cumplió su papel como predicador, pero le faltaba algo. Y aquí es el tercer punto al que quiero llegar con los hermanos. Le faltaba algo muy importante. Dios no nos llama solamente a predicar. Él no se satisface cuando los hijos solamente transmiten conocimiento de la verdad de manera verbal. O sea, si hablamos nomás, eso no es lo que el Señor nos llama a hacer solamente. Eso es una de las cosas que el Señor nos llama a hacer. Pero la ciudad, después que Jonás se predicó, se salvó, porque escuchó la predicación. O sea, hizo efecto sus palabras. Pero si dependieran del amor de Jonás, ¿qué les pasaría a los de Nínive? Él fue y predicó, hizo lo que fue necesario, pero si dependiera solamente de Jonás, o sea, si el Señor le dijera, mira, ve y haz lo que sea necesario con los ninivitas, están en pecado, ¿cierto? Si el Señor no le hubiera dicho, mira, predique para que se arrepientan,
Entonces Jonás había destruido la ciudad, esa es la verdad, lo hubiera destruido. Pero la ciudad se salvó porque no dependía del amor de Jonás. Escucharon sus palabras. Y eso es un problema que puede suceder a nosotros. Podemos hablar, podemos muchas veces a través de nuestras palabras ayudar a otras personas. Pero esto nos hace cumplir en parte el mandato del Señor y falta algo entonces en nosotros. El Señor necesitó someter el Señor necesitó someter a Jonás a una prueba a más para que pudiera aprender sobre el don más importante, que cuando es desarrollado es lo que más nos asemeja a Cristo. ¿Cierto? ¿Y cuál es este don? Nosotros sabemos que es el amor. Porque en realidad, para toda actitud de la vida, el amor es que debería ser la tónica. Miren qué interesante, para obedecer a Dios mismo. La única motivación verdadera es el amor, porque si obedecemos a Dios para que Dios nos ame, no porque lo amamos, se vuelve legalismo. O sea, el Señor nos va a amar porque le obedecemos. Pero esa no es la motivación. Esa es una motivación pagana incluso. Por nuestras obras el Señor nos va a amar. Eso es una motivación pagana. Y podemos entrar al otro lado. No obedecemos a Dios porque Dios no nos ama. Porque, o sea, Dios nos ama, entonces no nos va a cobrar, entonces no lo obedecemos. Ninguna de las dos nos hace que amemos. El legalismo nos hace obedecer para recibir misericordia. El liberalismo nos hace no obedecer porque ya tenemos misericordia. Pero el cristiano verdadero, percibe el amor de Cristo y por eso le ama y le obedece. ¿Cierto? Entonces, este es el mover del verdadero cristiano. La obediencia del cristiano es por amor. Y si vemos en 1 Corintios 13, los 3 primeros versos principalmente, vemos que todos los dones son muy buenos. Todos los dones. Hablar en lenguas allí es lo que cita Pablo, pero digamos aquí para nosotros el predicar, el hacer buena comida, digamos, porque tenemos que aplicarlo para lo que hagamos en nuestra vida. Todo lo que hacemos son buenos dones que el Señor nos da. El de la palabra, el de la música, lo que sea. Pero la utilidad de cada don se mide por el amor que lo acompaña. Miren qué interesante. El verso 1 dice que aunque habláramos la lengua de los ángeles y de los hombres, si no tuviéramos amor, no tenemos valor. Y podemos ver eso claramente en la historia de Lucifer. ¿Será que Lucifer no hablaba la lengua de los ángeles? Era un ángel, Lucifer, estaba en el cielo, pero no tenía amor. Lo que reinó en su corazón fue el egoísmo. Y entonces, todos los dones que tenía Lucifer no tenían utilidad. Podemos ver ahora en la historia de Jonás que era profeta, pero él no tenía amor por los perdidos y ninivitas. Y el verso 2 dice que aunque tuviera el don de profecía, si no tuviera amor, ¿de qué serviría? Jonás era profeta y no tenía amor. Y el Señor le tocó enseñarle a través de una lección difícil, enseñarle el amor. Y en el verso 3, que es el más fuerte incluso, dice que aunque ofreciera mi cuerpo para ser quemado, si no tuviera amor, no sería de provecho. Y miren lo que dice el mismo libro Hechos de los Apóstoles, en la página 318. No importa cuán alta sea la profesión de aquel en cuyo corazón no hay amor pleno a Dios y a los semejantes. No es verdadero discípulo. Aunque posea una gran fe y tenga poder para operar milagros. Miren, es posible tener fe sin amor, hermano. Miren esto. Jonás yo creo que tenía fe, pero no tenía amor. Aunque tenga fe para operar milagros, todavía sin amor, su fe no tiene ninguna validez. Miren qué interesante. Para el Señor, nuestra fe no tiene ninguna validez sino acompañada del amor. Podrá ostentar gran liberalidad, pero si por cualquier otra razón no el genuino amor, él da sus bienes para el sostén de los pobres o lo que sea, este hecho no va a recomendarle al favor de Dios. En su celo, miren esta parte, podría aún sufrir la muerte de un mártir, pero si no es impulsado por el amor, sería considerado por Dios como iludido entusiasta o ambicioso hipócrita. Miren qué interesante. Entonces es posible, sí, morir supuestamente por Dios, pero sin amor, sin realmente ser por una motivación verdadera, que es la única aceptada por Dios, el amor. La fe,
Miren, vamos a leer entonces 1 Corintios 13, verso 13. Miren qué dice. 1 Corintios 13, el verso 13, nos dice lo siguiente. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? ¿Por qué será que el mayor es el amor? Miren qué interesante. La fe, ¿en quién tenemos fe? ¿En quién tenemos fe? ¿En quién debemos tener fe? En Dios. O sea, es hacia Dios que tenemos fe. La esperanza la tenemos en Dios. Tenemos esperanza de que vamos a ser salvados, vamos a recibir el galardón y de todas las promesas, pero tenemos la esperanza en Dios. Pero el amor es la manera por la cual demostramos nuestra fe y esperanza. Es como representamos el carácter de Dios al universo y principalmente a los de aquí, de la tierra, los que están a nuestro alrededor. ¿Cierto? Porque la fe no nos hace ser buenas personas. O sea, de pronto la palabra buenas personas ni siquiera sea la que busco, pero la fe no nos recomienda a Dios por sí sola. Acabamos de leer aquí en el Espíritu de Profecía que la fe, si no es acompañada del amor para Dios, no es nada. Entonces, la fe no nos recomienda a Dios por sí sola. La fe nos beneficia a nosotros, la verdad. La esperanza igual nos da ánimos de seguir, pero el amor es lo que nos hace mover. El amor es la manera por la cual el mundo, las personas van a ver a qué Dios servimos. Juan dice que el amor que tenemos hacia Dios se va a ver en el semejante, en el amor que tenemos por lo que está a nuestro alrededor. ¿Cierto? Y el Señor dijo que incluso por nuestros enemigos, si no somos capaces de amar a los que necesitan, que no conocemos, imagínate a los enemigos, ¿qué nos sucedería? Quisiera contarles una pequeña historia, una historia de Dirk Williams. No sé si ya escucharon hablar. Era un anabaptista, ha muerto há mucho tiempo, no me acuerdo la fecha y el país, pero aquí tengo también la historia de él en algún lugar. Es una historia real. Él vivía en una cierta ciudad y en esta ciudad, o sea, en todas las ciudades en esta época era prohibido predicar la doctrina diferente de la que era oficial del Estado. Y el anabaptismo era una de las doctrinas prohibidas, la principal en realidad. Y este hombre, Dirk Williams, estaba escondido en esta ciudad, en una pequeña ciudad, escondido ahí de la persecución y predicando aquí y allí donde le era posible. Pero entonces llamaron a alguien para que lo persiguiera. Una persona fue elegida para perseguirle y encontrarle y prenderle y llevarle, sea muerto o sea vivo, a las autoridades. Y bien, para cortar la historia, llegó un momento en que el hombre ve a Dirk Williams y percibe que es, o sea, de mirarle ya sabe quién es, y comienza una persecución. Y este anabaptista huye en dirección a un bosque, y es invierno, y en esta época estaba todo congelado, y había un río, y este río estaba congelado. Mientras él atravesaba, lo atravesó y escuchó detrás de él un ruido. Y cuando se volvió a ver, el perseguidor se estaba hundiendo en el agua, se quebró el hielo, se estaba hundiendo en el agua, se iba a morir congelado. Les cuento esta historia, hermanos, no porque me guste las historias motivacionales y todo eso. La verdad, les cuento porque sé que es un hecho real y es lo que el Señor esperaría que hiciéramos. En este momento, este hombre mira hacia atrás y ve que su perseguidor, que no tiene el conocimiento de Dios, su perseguidor que no tenía ningún amor hacia él, se estaba yendo al punto de morir. Y entonces, imagino lo que ha pasado en su corazón. No sé, la verdad, no sé si puede imaginarle, porque creo que este hombre había desarrollado realmente lo que sería el verdadero amor. En este momento, él se devolvió, ayudó a su perseguidor, lo sacó del agua. No sabemos por la historia que le pasó al perseguidor, pero sabemos que Dirk Williams fue quemado. En este momento, el perseguidor fue sacado del agua, pero no lo dejó huir tampoco, no lo dejó irse. O sea, realmente él hizo la prueba máxima. ¿Y cuál es la prueba máxima de amor?
vamos a leer 1 Juan 3:16. Podemos leer Juan 3:16, que dice que es el Señor quien, el Cordero que quita el pecado del mundo, pero este verso nos dice respeto a nosotros. 1 Juan 3:16. Dice lo siguiente: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y en esta historia eso fue lo que vi, básicamente, que por su testimonio creyó Dirk Willems que podría salvar a este hombre que no tenía conocimiento del Señor, y dio su vida. Pero yo estoy seguro, hermanos, que antes de estar listos para dar la vida por Cristo, debemos estar dispuestos a sacrificar cosas más pequeñas. Yo no creo que Dirk Willems de la nada ya se hizo el hombre que hizo, así que se convirtió y ya quiso morir por todos. Pero el Señor nos muestra cada día, nos da pruebas pequeñas donde nos puede examinar, y nosotros mismos también tenemos el derecho de examinarnos y ver a dónde podemos rechazar nosotros mismos por Cristo, dónde podemos abnegarnos, es la palabra, cada día por Cristo, para que lleguemos al punto también de estar dispuesto a dar la vida por los hermanos, porque el amor se manifiesta en diversas formas. No quiero que entiendan que digo que el amor es algo, o sea, teórico, solamente debemos amar y no debemos, por ejemplo, reprender. El amor verdadero nos mueve, si es necesario, a dar una reprensión difícil, dura, y si es necesario, nos lleva a dar la vida por la persona que reprendemos. Entonces, que no solamente en este día, pero en todos los días de nuestra vida podamos siempre recordarnos que el llamado del Señor a nosotros es desarrollar su carácter, ¿cierto? Hacer lo que está a nuestro alrededor. Muchas veces uno piensa, ¿pero qué podría hacer yo para Dios? Hermanos, uno mira a la historia del endemoniado de Gadara, por ejemplo. Él fue salvado de los demonios y quería seguir a Cristo, quería ir con él, viajar y hacer lo que fuera, pero el Señor le dijo que no, tienes que volver y decir a los otros lo que he hecho por ti. ¿Por qué? Porque él también debería desarrollar el amor y querer que cada persona tuviera la misma experiencia que él tuvo, ¿cierto? Entonces, lo que los invito a los hermanos hoy es que aceptemos el llamado del Señor, para que mirando a nuestro alrededor podamos ver las oportunidades que nos da. El Señor nos da cada día nuestra obra. La hermana dice que deberíamos orar para muchos días. La oración modelo que ella nos da dice: tómame, Señor, como enteramente suyo. Mi vida está a sus pies. Úsame hoy en tu servicio, o sea, en lo que me toque hacer hoy. El Señor me usa para tu servicio. Que yo bendiga hoy a alguien. Esta es una oración que el Señor no puede resistir cuando oramos para que Él nos ayude a salvar personas. Y que sea este nuestro verdadero deseo de corazón, que cada dificultad también la podemos ver como parte del trabajo del Señor en nuestro propio carácter, porque para Dios todo es una cosa. No es solamente predicar o solamente purificar nuestro corazón. Las dos cosas tienen que estar unidas para que nuestros labios hablen de lo que tenemos realmente por dentro. Bien, hermanos, eso es lo que traía para compartirles en este día. Espero que les haya servido de provecho. Y ahora, para encerrar este momento, les invito a todos los que puedan también a arrodillarse, los que quieran, para que podamos entregarnos al Señor para que Él pueda usarnos también en su obra cada vez más. Oremos. Nuestro Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque en este día nos has dado el don de la vida, nos has dado, aunque sea por este medio, la oportunidad de reunirnos. Señor, quiero pedir por los hermanos de Chile que en este momento enfrentan la dificultad de no poder reunirse físicamente, pero a la vez también te agradecemos todo, Señor, porque les has dado la bendición de conocerte, a cada uno de ellos y a cada uno de nosotros, y que esto venga a ser el deseo de cada uno de nosotros conocerte más y más, para que podamos entender en las pruebas qué tienes para nosotros. También podamos
a través del amor que viene de ti, porque sabemos que no podemos originarlo, podamos también demostrar amor a nuestros semejantes, a nuestra familia, a las personas con las cuales nos das oportunidad de hacer el evangelismo, pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Que el Señor pueda iluminar nuestra mente y que puedas moldear nuestro corazón, abrir nuestros ojos para ver cuánto nos amas. Sabemos que así también lo demostraremos a los demás. Gracias te damos por ello, en el nombre de Jesús. Amén.